La alarma se ha generalizado. La sociedad está siendo arrinconada y el estado de delincuencia, el delito, se le ha escapado de las manos al gobierno, a las instituciones, a la sociedad. Está entrando en emergencia de pavura, o sea, está imperando el miedo en la Argentina. Está llegando a los límites extremos de la impotencia. Y claro, todo ese efecto multiplicado son los resultados de un tiempo sin una cobertura sobre la realidad del país, no sobre el problema del delito, de la delincuencia y sobre los temas de seguridad. Este no es un problema de seguridad, este es un problema social que escapa al instrumento que puede disponer la seguridad para mantener en cajas el desborde del delito, de la delincuencia, del crimen organizado. Entonces, se han juntado varios elementos que la gente no sé si lo tiene bien en claro. Una cosa es el delito del narcotráfico, de la droga y de la drogadicción en general, de una juventud sin futuro, sin alternativas para realizarse y de una marginación social, de un descuido de la planificación del Estado, donde todos los males que se puedan encontrar en el misterio de la vida se han dado cita. ¿Por qué se han dado cita? Por falta de previsión. Hemos venido diciendo en esta tribuna que el problema fundamental de la Argentina es Buenos Aires. Y claro, pero también es Rosario, pero también es Córdoba y también es Mendoza. O sea, el hacinamiento y la marginación social de millones de personas que no tienen acceso a lo elemental están bordeados a tomar el camino del absurdo, el camino de la insolencia. El hambre generalmente no produce tanto estrago en el delito, o sea, es muy poca gente va a salir a robar para comer. Es muy poca la gente. Habrá, pero en comparación con el tema de la drogadicción, de la droga y todo ese exponencial crecimiento que ha tenido en los últimos 10 años, es marcado, o sea, la gente no sale a robar para comer. Entonces, la indicación clara y efectiva es que la sociedad ha fracasado. No ha fracasado un gobierno, no han fracasado los servicios de seguridad, no han fracasado las policías, los jueces, los fiscales. No, lo que ha fracasado es la sociedad en la previsión de organizar un país acorde con el crecimiento demográfico y la demanda que ese crecimiento demográfico implica. Entonces, 20 millones de personas amontonadas en un perímetro relativo, como es Buenos Aires y sus alrededores, 15 o 20 millones de personas hay ahí, con todas las posibilidades nefastas para que nada se dé, para que nada se produzca, para que nada se resuelva, ni siquiera tenga viso de decir, bueno, pero en los próximos 5 años, si organizamos un plan de seguridad, o si estructuramos la policía, o si ponemos más patrulleros, y buscamos comunicación, en fin, pueden llevar a la Argentina todas las tecnologías del mundo. Si no resuelven el problema social, todas las tecnologías van a ser un fracaso. Las tecnologías y los técnicos. Y todo aquel que especule políticamente con esto es un sinvergüenza. O un inepto. Que no sé con cuál de los dos quedarme. Si con el sinvergüenza, que quiere medrar y que quiere mercar con este tema de la desgracia
de una sociedad, o el inepto incapaz que cree que es un problema que tiene que solucionarse a través de la política. No hay un solo político en la Argentina, ni nacerá un político que pueda resolver este problema. No existe la posibilidad de resolverlo, porque son 20 millones de personas en un perímetro sin posibilidades de realizarse, sin fuentes de trabajo, con una sociedad que está tentada a las nuevas tecnologías que le ofrece el mercado, porque el mercado tiene una enorme demanda con el ofrecimiento que propone. Todas las publicidades están llenas de tentación. ¿Y de dónde sale el dinero para suplir esa necesidad? Del trabajo. ¿Quién pone una fábrica en la Argentina en este momento de qué? Donde va a ocupar 500 o 1000 obreros. Dígame cuál es el plan que algún entrepreneur, algún industrial, algún aventurero que tenga dinero y que diga, bueno, voy a poner una fábrica para desarrollar, para fabricar ¿qué? ¿Cuál es el mercado? ¿Cuál es la seguridad de la provisión de la materia prima que pueda hacer un plan de negocios a largo plazo? Entonces nadie que tenga un capital, ya sea nacional o internacional, va a ir a invertir en un medio donde no están dadas las seguridades porque el gobierno no tiene un proyecto. Hemos dicho hasta el cansancio desordenadamente acá, en esta tribuna, que el problema no es un problema de bomberos. Todos los proyectos que ahora ustedes escuchen en la radio, en la televisión, en todos los medios de comunicación y en todos los políticos y en todos los presentadores, periodistas y todos los politiquillos, todo es un verso. Nadie habla con propiedad. Nadie tiene la capacidad de resolverlo porque no es un problema que se pueda resolver. Ese es el problema. El problema es que no se puede resolver porque las estructuras en las cuales descansan 15 o 20 millones de habitantes son obsoletas y son imposibles de compartir en educación, en seguridad, en trabajo, en vivienda, en salud. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son las propuestas políticas que ustedes han oído en los últimos 20 años para desarrollar, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires? Hacinamiento, más villas miseria. Lo único que ha crecido en Argentina han sido las villas miseria. Entonces, no se va a poder resolver nunca ese problema con tanta gente amontonada en un lugar que no produce nada. Mientras en el resto del país, extensiones de miles y miles de kilómetros, claro que no se puede ir a esos miles de kilómetros desolados a poner carpas y a amontonar chapas. Tiene que haber un proyecto nacional, tiene que haber una estructura diagramada y planificada. Tiene que instalarse plantas de desarrollo para que esas comunidades que van a trabajar en esas plantas de desarrollo tengan posibilidad de realizarse. ¿Y quiénes van a ser los empresarios que van a ir a invertir y a desarrollar determinados proyectos si no tienen mercado? Si no, el gobierno no les ha estudiado los mercados o si el gobierno no tiene un proyecto o un plan de desarrollo a partir de las materias primas. ¿Quién va a desarrollar el país? ¿Una empresa? ¿Una corporación? ¿Una sociedad de fomento? ¿Un club de fútbol? ¿Un partido político? Esos son los que van a desarrollar el país del futuro de 80 millones de habitantes. Y si ahora que tenemos 40, miren cómo estamos, en qué forma estamos sobreviviendo. Entonces, todos los políticos que ustedes vean y que escuchen, fíjense si alguno les habla de este problema. Y sí habla de la inseguridad, pero buscan, qué sé yo, chivos expiatorios para justificar la inoperancia. Pero nadie dice cómo lo va a resolver. Yo quiero que ustedes escuchen, cuando escuchen hablar a los políticos de trabajo, de educación y de seguridad, yo quiero que los escuchen cómo lo van a resolver.
no lo que bonito y florido hablen en los programas de televisión, sino que concretamente usted me escucha un dirigente político de esos que quiere ser presidente, que a usted lo seduzca, lo enamore, que diga, caramba, este hombre o esta mujer tiene un proyecto que realmente es atractivo y es posible que lo realice. Es posible que esta persona, con lo que él dice que tiene proyecto y con el equipo que muestra, tiene posibilidades de resolver el problema de la inseguridad, por ejemplo, o tiene posibilidades de resolver el problema de crear fuentes de trabajo. Necesitamos 4 o 5 millones de puestos de trabajo. Yo quisiera que ustedes por diversión den vuelta a su imaginación y dirían en qué pudieran ocuparse 5 millones de personas en Argentina. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Entonces se dan cuenta que no tenemos gobernantes, y no tenemos políticos, y no tenemos estrategas, y no tenemos gente que piense. Entonces van y compran una autobomba de bombero para salir a apagar incendios, que no los apagan tampoco, porque apagan un fuego aquí y se le incendia el otro acá. Estaba escuchando y viendo la televisión que van a comentar la cantidad de muertos, la cantidad de asaltos, la cantidad de movimientos que ahora la gente sale a pedir desesperadamente. La gente sale desesperadamente y cada vez va a ser mayor porque cada vez va a ir creciendo más. El problema del narcotráfico, y de esto yo sé un poco, no es un problema así de declamación, no es un problema que han tomado a la ligera, no es un problema que lo va a resolver un político, es un problema de Estado donde toda la comunidad tiene que incluirse, tiene que involucrarse y tiene que concientizarse y tiene que haber alguien que les explique, pero que sepa del tema. En la Argentina nadie sabe lo que es el narcotráfico. Ninguno de todos los que están al frente de la seguridad enfrentando al narcotráfico tienen ni siquiera la remota idea de la realidad que es ese flagelo. Entonces, ¿cómo lo van a resolver? ¿Cómo van a resolver un tipo que ha leído 4 o 5 libros? ¿Cómo lo va a resolver si no tiene capacidad operativa en el terreno? Si nunca ha trabajado en eso, si nunca se ha enfrentado con el delito internacional, si nunca ha visto las estrategias que se utilizan donde se invierten miles de millones de dólares y no lo pueden resolver. Entonces, fíjese que el delito no aumenta por la pobreza, porque ese es otro problema que genera otro tipo de problema que tampoco tienen soluciones ningún político a la vista. Ni siquiera hablan, y si hablan dicen cualquier cosa que no tiene relación en absoluto con lo que pudiera ser resolver el problema. Es triste, es vergonzante y es frustrante ver desde la distancia cómo se moviliza todo el espectro. ¿Y saben qué? Lo más dramático y lo más concretamente destructivo para uno es ver que no hay nadie capacitado para resolverlo. ¿Saben por qué? Porque no los escucha usted hablar de cómo lo van a resolver el problema. Hablan de leyes, como si las leyes van a parar el desmadre que ha producido el problema de la droga y el problema del narcotráfico en Argentina. Con leyes, ¿usted cree que van a resolver? ¿Ustedes creen que van a resolver el problema del trabajo en Argentina con 10, 15, 20 millones de habitantes amontonados en un lugar? ¿Ustedes creen que van a crear 5 millones o 2 millones o 1 millón de fuentes de trabajo? ¿Qué empresarios? Yo quisiera que ustedes me digan, a ver, ¿qué empresario argentino o internacional va a ir a crear, para poner grandes fábricas de qué? ¿Qué puede fabricar la Argentina? ¿Qué pudiera fabricar la Argentina? ¿Usted ha pensado qué pudiera fabricar la Argentina para competir en el mundo? ¿Para ingresar a los mercados mundiales? ¿Quién es el empresario que va a invertir una fortuna en fábrica? ¿A dónde? ¿Cuál es el proyecto de país? ¿Quién lo ha diagramado? ¿En qué
¿En qué plan de político existe? Fíjense que hay 4 o 5 que quieren ser presidentes en la Argentina. ¿Y presidentes para qué? Para seguir emparchando todos los días ahí y peleando y corriendo con los bomberos. Entonces, si no se toma la realidad y alguien en manera desordenada, como lo hacemos nosotros aquí con este medio, porque no somos profesionales ni en la política, ni en el desarrollo, ni siquiera en nada específico, pero sí conocemos el mundo y sabemos que no se han resuelto problemas en lugares mucho más importantes que la Argentina, donde se han invertido miles de millones de dólares y no se han podido resolver los problemas. Entonces, fíjense nosotros frente a qué realidad estamos. Y cuando usted escuche a cualquier político, de los nuestros, no políticos de los otros, de los nuestros, cualquiera de los nuestros, no tienen ni la remota idea de cómo enfrentar este problema. Drogadicción, narcotráfico, vivienda, fuentes de trabajo y todo lo que le sigue, salud, protección a la niñez, a la ancianidad, jubilados, en fin, sería interminable. Entonces, alguien tiene que hablar de este tema. Y claro, como siempre vengo diciendo, lo van a ver 1000 personas, 1500. No va a salir nadie a decir tiene razón o no tiene razón, porque a mí me gustaría que salga alguien y diga, ese es un viejo charlatán. Hay que hacer esto y esto, y que tenga un plan, un proyecto. Y se lo digo a todos los que vean, este es un video que se va a ver en cualquier parte. No digo que es un desafío, es una propuesta para que se den cuenta la gente de a pie, como son las grandes mayorías, que están en la orfandad, que estamos en la orfandad, que no hay un solo dirigente político bajo ningún aspecto, ni con ninguna capacidad que hable de esto y que tenga por lo menos, si no la capacidad para resolverlo, hable del tema y llame a los entendidos, a los que saben, para conformar un grupo humano que estudie el problema y busque cómo se puede resolver.